Lección número 3 para el 19 de abril del 2014. Cristo y las tradiciones religiosas. Continuando con este tema, ¿verdad? Cristo y su ley. Cumplimiento de la ley es el amor, debería llamarse, ¿verdad? Para que pudiera llegar a todo el mundo este folleto, especialmente a nuestro hermano evangélico. La primera lección, ¿verdad? Nos estuvo hablando de los diferentes tipos de leyes en los cuales se movía Cristo en sus días: leyes romanas, leyes mosaicas, leyes rabínicas, leyes ceremoniales y la santa ley de Dios. Luego, en el marco de las leyes mosaicas, como Jesucristo también le tocó hacerle frente y hasta qué punto cumplió estas leyes mosaicas. Fue un perfecto cumplimiento de todas estas leyes rabínicas, ¿verdad? Extraídas del Pentateuco, como lo vimos en la primera lección que estuvimos estudiando. Entonces allí nos habló la otra semana de cómo tanto María como José cumplieron los reglamentos establecidos en las leyes mosaicas, la circuncisión, la dedicación como varón que era, la misma purificación de María, cómo Jesús fue a las fiestas, 3 veces fue a las fiestas de los panes sin levadura, no se opuso a ella. Jesús en el templo se reunió allí con estos líderes a la edad exacta de 12 años, fue al templo. Los impuestos, se sujetó también a los impuestos que se pagaban allí en el templo. Mayores de 20 años, todo varón debía pagar impuestos, y dio una buena lección allí como hijo del rey, la divinidad de Jesús. Y la importancia de la ley, ¿verdad? Cómo trataron de entramparlo con la misma ley de Dios, los 10 mandamientos, y ver la manera como salió adelante en todas estas cosas, pues. Como la mujer adúltera, su posición en cuanto al divorcio. O sea, Jesucristo conocía perfectamente el Pentateuco, pero no lo iba a conocer si él mismo estuvo allí inspirando a Moisés para que escribiera estas cosas. Hoy vamos a ver Cristo y las tradiciones religiosas. Dice el versículo de memoria: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 8, 9. Mucho énfasis en este Mateo 15. En vano me honra, enseñando como doctrina, como algo, como si fuera la doctrina del santuario, la doctrina del plan de salvación, la doctrina de los diezmos, la doctrina del santo sábado. Tradiciones humanas. Convirtieron las tradiciones en doctrina. Completamente absurdo esto. Dice la introducción: Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, sugirió que 4 factores influyen sobre la teología de una persona. ¿Cuáles son esos 4 factores que influyen en nosotros? La fe, la razón, las escrituras y la tradición. Sin embargo, Juan Wesley nos decía que todos los factores tienen la misma autoridad. Reconocía la Biblia como fundacional, pero también reconocía que la fe individual, la capacidad de razonar y la tradición religiosa afectan la manera en la que se interpreta la Biblia. Si Wesley volviera hoy a la vida, descubriría que muchos teólogos modernos, atención a esto, de tradición wesleyana y de otras, ahora valoran la razón, la tradición o la opinión personal por sobre la escritura. Y aún dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día se está valorizando más la razón, la tradición y las opiniones de los eruditos, hermano. Cosas que están pasando son tremendamente fuertes. Diríamos aquí, la presión sociocultural está permitiendo que ocurran tremendos cambios dentro de la iglesia. Cambios que afectan, el escrito está en la Biblia y no de los laicos allí locales de una iglesia particular.
Es de la misma alta dirigencia que Dios ha puesto a dirigir en este momento histórico de la conferencia general, pues, las divisiones que dirigen este pueblo de Dios. A pesar de todo esto, es el pueblo de Dios. Pero ya eso estaba pronosticado. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Fíjense que se parecen los mismos capítulos, pero con diferentes cartas. 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Capítulo 4 en la 1 de Timoteo y en el capítulo 4 en la 2 de Timoteo. Lea los primeros versículos. Y en 2 de Timoteo dice: vendrá tiempo, y usted busca el comentario bíblico, lo coteja. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Usted se va a encontrar donde el llamado que le hace Pablo a Timoteo, le pone por delante el Dios que resucita, que resucita a los muertos, al cual vamos a comparecer delante del juicio. Te encarezco, ¿verdad?, que predique esta palabra, porque vendrá tiempo cuando las personas no van a querer, esa palabra que dice ahí, sufrir la sana doctrina. Ese sufrir, no querrán aceptar, rechazarán la sana doctrina, escuchando doctrinas equivocadas. Se apartarán de la verdad, de la palabra de Dios. No querrán escuchar la Biblia literal, el versículo, y buscarán maestros que le enseñen lo que ellos quieren oír. Ese tiempo, dice Elena White, ya está vigente. Se está pasando la Biblia en la iglesia adventista el séptimo día. Lea el comentario bíblico, no me crea a mí. Usted pastor, usted laico, usted hermano, que predica en radio, televisión, usted que dirige la iglesia. Tenemos que abrir los ojos, hermano, porque se está caminando por encima de la Biblia. El escrito está. Este es el pueblo de la Biblia. Nacimos como el pueblo de la Biblia. Y pastores, laicos, ancianos, tenemos que aferrarnos a lo que todavía no nos importa, ni jamás nos puede importar, ni las leyes de un gobierno, ni lo que diga la presión sociocultural, cuando esto va en contra del claro y revelado escrito está de la palabra de Dios. La cultura puede presionar, las leyes pueden presionar, pero si van en contra del escrito está, como dijo Pedro en la iglesia primitiva, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que la autoridad civil. La autoridad civil puede decir que debemos casar a personas del mismo sexo. La autoridad civil puede decir que estamos obligados a permitir que sean miembros de iglesia y que no los podemos defraternizar teniendo conductas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso lo podrá decir la ley, cuantas leyes existen en esta tierra. Y podrán decir también que, bueno, que es obligatorio que hay que aceptar a una mujer como pastora. Y los concilios podrán decirlo, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia habla lo contrario. La Biblia es clara en cuanto a esos preceptos. Que la sociedad cambió, que el medio ambiente cambió, que las leyes cambiaron, cambiarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que me van a botar del puesto, que no, entonces de qué voy a comer, de que voy a perder popularidad. Bueno, si usted está por popularidad, si usted está por como un asalariado o como una asalariada, va a tener que arrepentirse igual que este servidor. No calculamos el costo del discipulado. Ser fiel a Cristo implica depender de Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Cuando la apostasía alfa, mensaje salido tomo 1, el doctor Kelo estaba infectando a la iglesia con su doctrina del templo viviente, con ese panteísmo. ¿Cuánto llamado le hacía Elena White a través del Espíritu Santo a los médicos de aquel momento histórico? Pero Elena White dice, léanlo allí, no me crea a mí. Mensaje salido tomo 1, apostasía alfa, y el fundamento de la fe, de los principios que sigue después de ese capítulo. Le hacía el llamado a que rompieran ese yugo que le habían impuesto, de que no podían diferir de los jefes, de su jefe. En este caso era el doctor Kelo. Una cobardía terrible. No se atrevían a llamar el pecado por su nombre. Ella, en Australia, tuvo que mandar carta urgentemente para que le hicieran frente a esa apostasía, porque los grandes líderes de ese momento histórico
estaban bebiendo de ese veneno. Y quienes sabían que la cosa estaba mala no se atrevían a hablar por miedo. Entonces Elena White decía, es necesario que se rompa ese yugo. Los han enseñado a estar sometidos, a quedarse callados frente a la violación de las leyes, de la escritura, de la así dice Jehová, para adaptarse a esta sociedad. Si eso es así, hermano, llegará un momento, bueno, de que todo seguirá cambiando en la Biblia en función de cómo cambia la sociedad. Dentro de un humanismo, el hombre es bueno, todo es aceptable. ¿Dónde va para esto? ¿Quiénes van a seguir manteniendo este estandarte día a día, mes tras mes, que fue entregado desde Adán y Eva, luego a Abel? O sea, toda esa descendencia fiel, Set, todos esos hombres que vinieron y fueron traspasando después del diluvio, Abraham, Jacob, luego David, Salomón, todos esos grandes profetas, iglesia cristiana, y ahí siguieron todo ese remanente hasta llegar a la bandera ensangrentada de Emmanuel en nuestras manos. Te la vamos a entregar nosotros entonces a la cultura. Vamos a ser como Israel, que queremos ser como las demás naciones. Tenemos que aceptar que como ellos tienen reyes, nosotros también tenemos reyes. Como en las otras iglesias aceptan que hayan esto, que hayan pastoras, que hayan apóstoles, que hayan profetas, también nosotros tenemos que tenerlo. Que como el Papa acepta el matrimonio civil de los homosexuales, también nosotros tenemos que aceptarlo. No estoy diciendo que lo hayamos aceptado, pero ya permitir que existe este tipo de personas no convertidas dentro de la iglesia, como si fueran miembros de iglesia, y no poder hacer nada, porque las leyes, porque el consenso, porque el amor, porque es una decisión personal, que cada quien ama, es un derecho personal, como decía una muchacha que trabaja en Andrew, es un derecho personal, yo amar a quien quiera. No, hermano, todo está revelado en la palabra de Dios. De allí los hombres y mujeres que estamos dispuestos, sabiendo el costo de esto, te echarán de la sinagoga y te matarán, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 1, 2, 3, creyendo que están haciendo la obra de Dios. Entonces, no se trata, como dice aquí, ¿verdad? Si Wesley viviera hoy y se diera cuenta cómo hoy se valora más la razón, la tradición y la opinión personal por sobre las escrituras. La lección de esta semana va a hablar cómo hizo frente Jesús a esta situación, de cómo se valorizaba más las tradiciones humanas, las reglas humanas por encima de la ley de Dios y las leyes que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. El día domingo, la cátedra de Moisés para el 13 de abril. La cátedra de Moisés dijo Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 23, 1 al 7, se sientan los fariseos y los escribas. Mientras los escribas y los fariseos parecían ser dos grupos separados que se mencionaban juntos, los escribas y los fariseos eran un subconjunto de los fariseos. Los escribas eran un subconjunto de los fariseos. Estos últimos, los fariseos, llegaron a ser un grupo visible durante el tiempo del Imperio griego. Se creían, oigan los fariseos, el remanente de una piadosa secta judía, conocida como los Hasidim, que ayudaron a luchar en la revolución macabea contra los griegos. El origen de los fariseos, una secta piadosa, una organización, ¿verdad?, que se metió en los conflictos políticos para luchar contra los griegos, los Hasidim. Un grupo visible, y durante el tiempo del Imperio griego existían, se creían el remanente fuertemente, ¿verdad? El nombre fariseo deriva del hebreo pedras, que significa separar. En una época en que muchos judíos habían sido muy influenciados por las culturas paganas, los fariseos veían su deber asegurarse de que a cada varón judío se le enseñase la ley. Para realizar esta tarea, establecieron el cargo de rabí, que literalmente significa mi grande,
o mi maestro. O sea, nacieron como una necesidad de preservar al pueblo ante la corrupción pagana, la influencia griega. Y como dice allí, pues fariseo significa separarse de toda esta contaminación que existía. Y miren lo que terminaron. En unos hipócritas, la gran mayoría, en unos legalistas que establecieron la norma por encima de la ley de Dios y los reglamentos divinos. Se va pormenorizando a medida que vamos avanzando. En Mateo 24, 1 al 7, según estos versículos, ¿cuál era uno de los problemas más grandes que tenía Jesús con los escribas y los fariseos? El problema era que ellos querían, como dice más adelante, colocar sus normas y tradiciones por encima de la revelación de Dios del Antiguo Testamento y por encima de la ley moral de Dios. Dice Mateo 23, 1 al 7, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, dicen y no hacen. Hipocresía, eran hipócritas. Dicen y no hacen. Lo que dicen es correcto, pero no lo practican. Muchas de las cosas que dicen son correctas, pero no lo practican. Hacen obras para ser vistos, dice Mateo 23, 1 al 7. Aman los primeros puestos en las cenas y en la sinagoga. Se la dan de muy santos, dice Jesús. Aparentan ser los mejores. Pero por un lado dicen una cosa y por otro lado colocan cargas que ellos mismos, dice la revelación, no podían llevar. Entonces la cátedra de Moisés estaba formada por estos escribas y fariseos, siéndolo verdad, los escribas se derivaban de los mismos fariseos. Ya estamos viendo, ¿verdad?, quiénes son los fariseos. Pedras, significa de fariseo, significa separar. El deseo de mantenerse separado de la contaminación. Esos 400 años entre el libro de Malaquías y el libro de San Mateo, una influencia griega brava. Y de allí entonces estos surgen, ¿verdad? Se creían el remanente de una piadosa secta judía llamada los Hasidín, que ayudaron a luchar en la revolución macabea contra los griegos. Se han mezclado también con la política fuertemente estos hombres, celosos de guardar la ley, y terminaron siendo tremendos opositores a Cristo Jesús, muchos de ellos. Mandamientos humanos, lunes 14 de abril, dice la revelación. La interpretación rabínica, en primer orden, luego las escrituras. La interpretación rabínica, en primer orden, luego la pasaron a varios libros que se comentaron en las lecciones anteriores. Aunque los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, su fuente de autoridad para la instrucción iba más allá del Antiguo Testamento. La ley que usaban los fariseos consistía en interpretaciones bíblicas de los principales rabíes. Estas interpretaciones, como lo vimos en la lección anterior, no tenían la intención de reemplazar las escrituras, sino de ser complementarias. Al principio circulaban oralmente, más tarde los escribas comenzaron a reunirlas en libros. Entonces allí se hablan de estos libros, el Misán y el Mistrás. En Mateo 15, 1 al 6, ¿cuál es el tema controversial aquí? ¿Qué error procuró corregir Jesús? Esto es interesante, ¿verdad? En San Mateo capítulo 15, lo que dice esta palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, mira la pregunta que le hacen a Jesús, creo que 2 lecciones más, aparte de esta que estamos leyendo del día lunes, martes y miércoles vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Aprovecho de reafirmar porque lo vamos a encontrar en la lección. Ellos están admitiendo, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos? Fíjense que no están diciendo la ley de Dios, ni están diciendo el Pentateuco, sino la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Jesús les contesta, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
O sea que el mandamiento lo reemplazaron por una tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es el mandamiento de Dios, la ley de Dios, que está allí en el Pentateuco. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar a mi papá y a mi mamá. Lo que yo tengo aquí en plata para ayudar a papá y a mamá se lo voy a ofrendar a Dios. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, decían las tradiciones. Así, dice Jesús, habéis violado, invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces ustedes me acusan a mí que yo estoy violando una tradición rabínica que está por debajo del Pentateuco, de las normas que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Y no se dan cuenta que ustedes están violando el mandamiento de Dios, poniéndole por encima una tradición que Dios jamás pensó en eso. Sus rabíes están interpretando más allá de lo que Dios ha revelado. No es posible que ustedes en honra padre y madre y con el trabajo de los hijos ayudar a su papá y a su mamá, y ustedes con lo que se puede ayudar a papá y mamá, ustedes inventan que esa plata usted se la puede ofrendar a Dios y su papá y su mamá quedan pelando, como decimos nosotros aquí, quedan en situación de, desvalida económicamente. Pero ustedes le dieron la plata al templo, ustedes quieren que la plata venga para el templo, así se lleven por delante a papá y a mamá. Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, le dice Jesús, cuando inventan esa tradición, cuando inventan en sus propias palabras la tradición de los ancianos. Entonces, hermanos queridos, vemos aquí cómo Jesucristo corrigió el quinto mandamiento, ¿verdad? Dice, las leyes menores, dice la lección, guardarían también las principales, pensaban ellos, que si guardaban estas interpretaciones rabínicas iban a guardar mejor el Pentateuco. Sin embargo, en algún momento las leyes menores, este poco de tradiciones humanas, comenzaron a tener el estatus de mayores, y más tarde fue difícil distinguir entre las leyes tradicionales y las bíblicas. Dice, no parece que Jesús tuviera problemas con los fariseos por guardar sus propias reglas. Sin embargo, tenía problemas porque elevaban esas normas a la condición de doctrinas. Ningún hombre posee autoridad para crear restricciones religiosas y elevarlas al nivel de mandamientos divinos. Pero esto no quiere decir que los creyentes tienen prohibido el crear reglamentos que ayuden a gobernar la conducta de la comunidad. La instrucción práctica puede ayudar a la gente a guardar la ley. Sin embargo, la instrucción nunca debe ocupar el lugar de la ley misma. Como decíamos en la lección anterior también, pues, puede haber reglas en una iglesia, jamás pretendiendo pasar por ni Pentateuco, ni ley de Dios, ni ningún libro del Antiguo Testamento. Pero sí para, como dice aquí, pues, para gobernar la conducta de la comunidad. Bueno, en esta iglesia se acostumbra a salir por el lado, o sea, no por el centro, sino por los laterales. En esta iglesia se acostumbra que cuando se va a comenzar, cuando un himno se está cantando dentro de la congregación, por ejemplo, pues, en algunas iglesias, nos ha tocado a algunos, pues, mientras está cantando un himno, uno puede pasar si uno va llegando a la iglesia. Con sus excepciones, ¿verdad? Como lo decíamos la otra semana. Y así, pues, reglas que se hacen para el mantenimiento del buen orden de la iglesia. Por ejemplo, en el Espíritu de Profecía, en Joya de los Testimonios, tomo 1, el último capítulo, la sencillez en el vestir, hablando de estas cosas, dice el Espíritu de Profecía: la moda está deteriorando el intelecto y rayendo la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. La moda. Ustedes miren lo que dice.
Estoy leyendo la página 600 de este último capítulo, La sencillez en el vestir, Joya de los Testimonios, tomo 1. Se me ha mostrado que las reglas, ¿no ves? Las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Reglas en cuanto a esta sencillez en el vestir, mire. Todas las manifestaciones, aquí viene como una regla, pues. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir que son prohibidas en la palabra de Dios deben ser suficiente razón para que la iglesia ejerza disciplina. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir que son prohibidas en la palabra de Dios deben ser suficiente razón, dice el Espíritu Santo, en la página 600, Joya de los Testimonios, tomo 1, último capítulo, sencillez en el vestir. Deben ser suficiente razón, ese orgullo en el vestir, para que la iglesia ejerza disciplina. Si a pesar de las amonestaciones, súplicas y ruegos, se continúa siguiendo la voluntad perversa desde el orgullo en el vestir, puede ello considerarse como prueba de que el corazón no está de ninguna manera unido al de Cristo. El yo y únicamente el yo es el objeto de la adoración. Y un cristiano profeso de esta índole apartará a muchos de Dios. Entonces termina la cita, hablando de estas reglas. Pero pesa sobre nosotros, como pueblo, un terrible pecado. ¿Sabe cuál es ese terrible pecado? Porque hemos permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera inconsecuente con la fe. Debemos levantarnos enseguida y cerrar la puerta a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán. Pastor, anciano, hermana, esto es para nosotros. Pero como son deficientes las reglas para, como dice aquí, disciplinar a estas orgullosas, especialmente a las mujeres, como dice aquí, en el vestir, y los hombres también. Entonces, lamentablemente, la iglesia está cayendo en este grave problema, ¿verdad? Reglas deficientes. Pueden haber reglas, como dice la revelación. Le invito a leer ese capítulo completo. Él así cierra en la página 601, Joya de los Testimonios, tomo 1. Hablando de las reglas. En la parte, cuando comienza el párrafo que acabo de leerle, la página 600, dice: no juzguéis más, hermanas mías, con vuestras propias almas y con Dios. Se me ha mostrado que la causa principal de vuestra apostasía, hablando a las hermanas, sexo femenino, es vuestro amor por el vestido. Os induce a descuidar graves responsabilidades y tenéis apenas una chispa del amor de Dios en vuestros corazones. Sin demora, renunciad a la causa de vuestra apostasía, porque es un pecado contra vuestra propia alma y contra Dios. No os endurezcáis por el engaño del pecado. La moda está deteriorando el intelecto y rayando la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. Entonces, allí donde viene la cita: se me ha presentado que las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Toda la manifestación de orgullo en el vestir que son prohibidas en la palabra de Dios deben ser suficientemente razón para que la iglesia ejerza disciplina. Bueno, continuamos con la lección, hermano. Entonces, como decía aquí, pues tienen que haber reglas, pero si no se aplican, jamás van a estar por encima. Sino, es como para darle fuerza a esa palabra bendita, como decía la parte final del día lunes 14, ¿verdad? Pero esto no quiere decir, último párrafo del día lunes, que los creyentes tienen prohibida el crear reglamentos que ayuden a gobernar la conducta de la comunidad, siempre que no pasen por encima de la ley de Dios, ¿verdad? Tradiciones de los ancianos el día martes.
Y nos encontramos con el problema en Mateo 15, 1 al 2. ¿En qué texto del Pentateuco está basada la tradición? ¿Cuál es la importancia de la respuesta que le da Jesucristo? Aquí habla nuevamente de lavarse las manos. Ellos admiten, hermano, como dice aquí, como vimos, algunos de los rabíes prestaban tanta atención a las reglas y a las tradiciones creadas para ayudar a la observancia de la ley de Moisés, que dejaron de distinguir entre aquella y esta, entre lo que es una regla y lo que es la ley de Dios. Fíjate, cuando yo lea la cita anterior de los testimonios, alguien puede decir, es legalismo, ya el Señor está hablando ahí, está expresando un legalismo. No, leí de lo que dice Elena White. Al principio, cuando estos rabíes crearon estas leyes, era con el propósito de ser secundarias, pues, para ayudar. Es como decir el espíritu de profecía, pues. Una cantidad de consejos, es la luz menor. Es la amplificación de los detalles de la Biblia, pero jamás Elena White está por encima de toda la Biblia. Y primero ella que la Biblia. No, los consejos es para ampliar versículos, para entender mejor las Sagradas Escrituras. O sea, toda la revelación del Espíritu de Profecía nos lleva a creer más en la Biblia como la fuente única de la verdad. Y como también el Espíritu de Profecía está revelado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, pero palabra de Dios que lo que hace es coadyuvar, fortalecer. Si no fuéramos tardos para entender la palabra de Dios, dice el Espíritu de Profecía a través de Elena White, no existieran estos libros. Se escriben es porque nos cuesta entender. Y porque la Biblia dice, un pueblo sin profecía, sin un intérprete de este asunto sagrado, se pierde, hermano. Estos hombres trataban para que caminaran más cerca de Dios en el cumplimiento del Pentateuco. Los rabíes interpretaron, pero la interpretación se puso por encima de la Sagrada Escritura, como si nosotros hoy en día utilizáramos el Espíritu de Profecía por encima de la Biblia. Y mire, cuando leímos estas reglas, que son deficientes, el orgullo en el vestir, que está prohibido en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios lo prohíbe, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que se hace es para apoyar, es para darle fuerza a lo que Dios prohíbe en su palabra. No para colocar el reglamento por encima de lo que está revelado, así como esta gente, pues. Colocar por encima del quinto mandamiento, honra a padre y madre, colocar un mandamiento superior. No, usted puede no darle lo que lo honra con tal de que mantenga el templo, no importa que sus padres queden sin honrar desde el punto de vista material para que eso ayude. O sea, invalidaban el mandamiento con una tradición humana. Para que esté bien clara la diferencia. Lee de nuevo Mateo 15, 1, 2, tradiciones de los ancianos. ¿Por qué quebrantáis la tradición de los ancianos? No se lavan las manos. ¿En qué texto del Pentateuco está basado esto? ¿Cuál es la importancia de tu respuesta? Dice Marcos 7:3. Está más específico esto, que esto eran reglamentos de ellos, esto eran tradiciones de los ancianos. Esto que están en Mateo 15, 1 al 2. Y en Mateo 15, 11, Jesús dijo, bueno, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de afuera. Dice, resulta muy difícil encontrar un texto bíblico de lavar las manos antes de comer. Sin embargo, este mandato no habría sorprendido a los escribas y los fariseos, que confrontaron a Jesús, pues dejaron en claro que los discípulos no estaban violando una ley de Moisés, sino la tradición ¿de quién? De los ancianos. Y es interesante, ¿verdad? Esto es importante. No están violando el mandamiento, están violando la tradición de nuestras reglas que tenemos aquí. Y alguien diría, pero es que, como dice aquí el folleto para abreviar, es que es bueno lavarse las manos, porque eso es parte de la higiene. Es bueno lavarse las manos por higiene, ¿no? Los microbios, etcétera, etcétera. No. Aquí había que lavarse las manos para la higiene espiritual, no física. Era la higiene ceremonial, que de repente usted en el día a día tocó algo, un ídolo, tocó algo allí que es pagano, algo que tiene que ver con contaminación, tocó un muerto, que eso significaba uno contaminarse, una carne de cochino, una carne de cerdo por allí, se contaminarse, solamente tocándola. O sea, había que lavarse las manos para purificarse de esa contaminación de cosas idólatras. O sea, el lavamiento de las manos era un lavamiento ceremonial.
de cosas religiosas. No era por los microbios que usted y yo podíamos tener en la mano, que tenemos que lavarnos las manos para no comer con la mano sucia. No, ellos no se están refiriendo a las manos sucias. A las manos sucias, pero de pecado, por la contaminación con algo que no se debía tocar. ¿Te fijas? Pues, para aclarar que, como dice aquí el folleto, ¿verdad?, en ese día martes, cuál era la gran preocupación, pues, de estos hombres, de estas leyes rabínicas, de estas tradiciones de los ancianos. Los preceptos de los hombres el día miércoles. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a la creación divina. Bueno, el domingo. ¿Dónde está sustentado el domingo como día de reposo? En ninguna parte está sustentado el domingo como día de reposo. ¿Dónde está sustentado en la Biblia que una mujer puede ser pastora? ¿Dónde está? ¿Dónde Timoteo y Tito hablan cuando Pablo está hablando de los requisitos para que una persona sea dirigente? Tiene que ser un hombre, porque primero tiene que gobernar bien su casa, como dice Timoteo, tú lo puedes leer allí. O sea, la manera como está organizado el hogar, el padre, cabeza de la iglesia del hogar, ¿verdad? Él es el que gobierna, es la cabeza de la mujer. Bueno, ese mismo orden, Timoteo dice que así como gobiernan bien su casa, es requisito para que ese hombre pueda gobernar bien la iglesia. Si no gobierna bien su casa, no tiene sus hijos en sujeción, esa persona no puede ser anciano de iglesia. O sea, se toma el modelo del hogar. Parece que los teólogos no entienden esto, y si lo entienden se hacen los locos, y hermanos se hacen los locos. Para que la iglesia esté bien gobernada, el hombre quien la va a dirigir tiene que ser el que es cabeza del hogar. En este caso es un hombre. Mire como dice aquí la palabra en 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra se sea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No dice el al revés, como si fuera una mujer, pues. Esposa, ¿cómo es? Marido de una sola mujer. Si fuera la mujer, esposa de un solo hombre. No dice así. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 4. Que gobierne, 1 Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa. Bueno, ¿qué tiene que ver la casa? ¿Y por qué va a gobernar la casa? Porque el hombre es cabeza del hogar. Efesios 5 lo dice. Pero ¿qué tiene que ver la casa con la iglesia? ¿Qué es lo que no entiende o no quieren entender? Porque el Espíritu Santo no se mueve en ellos, se mueve la presión cultural, se mueve es el deseo de gobernar. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga a sus hijos sujetos a él, no que tenga hijos rebeldes que le desobedecen. Está hablando de ese hombre, de ese obispo, ese que quiere ser obispo, con toda honestidad. Pues, dice el versículo 5 en paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ve la relación, gobierno de la casa con gobierno de la iglesia, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede cuidar la iglesia de Dios. Ahí lo dice la palabra escrita, es el Espíritu de Dios, la santa palabra. Usted está siguiendo tradiciones. Si usted es una anciana, usted es una pastora, usted está pasando por encima de esto. Usted está como los rabíes, está como los fariseos, lamentablemente. Está pasando por encima. Si nos horrorizamos, cómo esos hombres cambiaron el 5º mandamiento, honrando a padre y madre, mira con lo que inventaban. Bueno, aquí estamos inventando, pasando por encima de esto que está escrito aquí. Que gobierne bien su casa, porque él es cabeza, el hombre. Si sabe gobernar la casa, fíjese, ese es el modelo, ese es el currículum, esa es la base para decir, puede gobernar bien la iglesia. Si sujeta bien sus hijos, puede sujetar a los hermanos en cumplimiento de la palabra de Dios. Esto se está pisoteando cada vez más dentro de la iglesia, con este asunto de las pastoras. Ancianos que ni siquiera son casados, ni siquiera tienen hijos, y son ancianos de iglesia ordenados. Y la asociación y la unión, la división y la conferencia general, amén. Así es.
Se está pasando por encima de la Biblia. Esto era lo que garantizaba en primeros escritos el orden evangélico, léalo. Lo que garantizaba que no entraran falsos maestros en la iglesia primitiva. Esto es lo que permitió que hubiera orden y se preservara el orden de la iglesia primitiva. Este orden evangélico, estas instrucciones permitían cuidar la iglesia. Un muchacho, chico, no sabe lo que es una familia, no sabe lo que es un hogar, no sabe lo que es una esposa. Un hombre que no tiene hijos. ¿Qué va a saber de guiar a una congregación, chico? No me crea a mí, es lo que dice la Biblia, el requisito. Pasó de moda. Bueno, también pasará de moda el sábado, que también fue escrito hace miles, desde la creación. Como todo es viejo, tenemos que adaptarnos a lo moderno. Entonces tenemos que aceptar las presiones sociales que cambien la Biblia y se pierdan las raíces. Pues no se va a perder, hermano, porque en el mundo entero hay pastores, laicos, ancianos, hombres y mujeres que nos apegamos hasta donde el Señor nos enseña a esta palabra revelada, que es sencilla. Jovencitos de 18, 19 años, ancianos de iglesia, violando la Biblia directamente. Porque un concilio, que cuente concilios, hermano. Elena White lo dice, el único concilio que nosotros obedecemos al concilio del cielo que decretó esto que está aquí, que está revelado. Bueno, hermano, y así vendrán cantidades de cosas, las tradiciones humanas por encima de la revelación de Dios. Así como esa que le hablaba anteriormente, ¿no? 1 Corintios 6, cuando habla de muchos que eran afeminados, homosexuales, que se echaban con hombres, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron comprados por la sangre de Jesús, se arrepintieron, Dios les dio el don de arrepentimiento, confesaron ese pecado miserable que los separaba de Dios y se hicieron miembros de iglesia. Bienvenidos. Vienen del mundo, como los idólatras, como los borrachos, están en la misma categoría, pero fueron lavados, se bautizaron, renunciaron a esa vida para ser hombres, mujeres. Esa es la declaración que está en la Sagrada Escritura. No para que hoy estemos bautizándolo, compartiendo con la misma homosexualidad y con el mismo lesbianismo dentro de la iglesia. Eso ya está pasando, hermano. Ya ha sido dicho en esa conferencia mundial que se hizo allá en Sudáfrica. Los altos dirigentes de Andrew, el mismo presidente T. Wilson, admitiendo, ¿verdad?, la disciplina, cómo hace con la disciplina de esta gente. La misma directora de educación a nivel mundial admitiendo la manera como esto se ha propagado en las instituciones educativas, en las instituciones de salud. Una defensa de los papaupa de Andrews en cuanto a medicina se refiere. Ese cardiólogo que habló allí en esa conferencia allí en Sudáfrica, admitiendo que esto tiene que ver con la genética. Y aunque no se sabe cuál es el gen, pero bueno, hizo una presentación como científicamente esto tiene que ver con genética. No, hermano, en otras palabras, tenemos que convivir, tenemos que aceptar. Puede ser. Criticamos a estos rabíes que se la pasaban inventando cosas que no estaban escritas y nosotros vamos por el mismo camino. No puede ser. Keylor lo intentó y se fracasó, pero la iglesia sufrió. Dice la apostasía alfa, dice la apostasía omega es más terrible. Ahí lo puede leer. Mensaje selecto, toma uno. Bueno, en Mateo 15, 3 al 6, en el contexto de Éxodo 20, 12, respuesta de Jesús, violan el quinto mandamiento, ¿verdad? Honra a padre y madre, el otro texto que mandan de Éxodo 20, 12, el mandamiento de honrar padre y madre. Mateo 19, 19 y Efesios 6, 2 hablan del mismo mandamiento, ¿verdad? ¿Cómo quisieron pasar por encima del mandamiento de Dios con una tradición humana? Al elevar las normas humanas por sobre las divinas, los fariseos podrían proveer una explicación lógica para su posición acerca del lavado de las manos. Sin embargo, probablemente razonaron que canalizarían recursos para la causa de Dios. Saca la plata a la gente con el mandamiento. Para la causa de Dios, en vez de ayudar a los padres en una gran expresión de amor a Dios. Aunque los fariseos pudieran haber tenido motivos lógicos para sus actos, Dios no espera que los humanos amen a Dios poniendo sus propias condiciones. Era bueno que estuvieran preocupados por la disciplina y la vida santa, pero esta preocupación no debía eclipsar la voluntad de Dios. Los fariseos tendrían que haber recordado que las 613 reglas registradas en la ley de Moisés eran armoniosas y no contradictorias, y ninguna debía ser reemplazada a otra. No obstante, su insistencia en seguir la tradición de los ancianos invalidaba la palabra de Dios. Evidentemente,
viéndose ellos como protectores de la ley, debieron haberse sentido escandalizados por la aseveración de que en realidad la estaban violando, haciéndola no válida por las tradiciones que suponían que ayudaban a la gente a guardar la ley. Qué tremendo engaño, ¿verdad? Creyendo que estaban haciendo más santo a la gente con sus leyes inventadas por encima de la ley de Dios, resulta que lo que estaban era violando y separando más a la gente de Dios. Hoy en día, creyendo que estamos siendo más comprensivos con nuestros jóvenes, con el mundo cambiante del siglo XXI, estamos haciendo Dios más amplio, más amoroso por las condiciones sociológicas, antropológicas, políticas, sociales, en formas culturales. Entonces la Biblia se adapta para abrir sus grandes brazos de amor de Dios para recibirlos a todos, no importa. Cristo murió para salvar, el nombre de Cristo, ¿verdad? Vendrá a salvar a su pueblo de los pecados. No, en los pecados, no de los pecados, sino en los pecados. A la final, todos hemos de ser salvos por ese amor tan grande de Dios, completamente satánico, eso que acabo de expresar. Pero así lo están tratando de meter. Justicia excesiva. Termina la lección en Mateo 5, 17 al 20. Justicia excesiva, Mateo 5, 20. Ponen aquí entre paréntesis para el día jueves 17 de abril. Lee Mateo 5, 17 al 20 en el contexto de esta lección. ¿Cuáles son algunas de las formas en que se puede entender la amonestación de Jesús en Mateo 5, 20? Cuando uno lee Mateo 5, 17 al 20, ¿verdad? Lo primero que se encuentra uno en el libro de San Mateo, capítulo 5, habla de nuestro Dios, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, que será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí en el versículo que quieren que analicemos. Porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, como dice el folleto aquí, si leemos aisladamente este texto, 5:20, se lo podría ver como una invitación a ser más fariseo que los fariseos mismos. Es decir, haz lo que ellos hacen, solo que algo más. Pareciera que se entendiera así. Pero es esto lo que quiere decir Jesús. Afortunadamente la respuesta a esta pregunta está a nuestro alcance. La lección de ayer señaló que no era raro que los escribas y los fariseos elevaran leyes tradicionales por sobre la ley de Dios, dice el folleto Escuela Sabática. Eso tuvo que decirles que en realidad sus actos invalidaban la clara palabra de Dios. La sesión del lunes también menciona que aunque los escribas y los fariseos tenían algunas buenas enseñanzas, muchos de ellos vivían como hipócritas. Dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los fariseos estaban tan concentrados en las leyes de origen humano que quebrantaban en forma flagrante la ley de Dios. Su justicia estaba basada en sus propios esfuerzos y como tal era defectuosa. Por eso Isaías decía 64:6, la justicia humana son trapos de inmundicia. Jesús pide una justicia que exceda la que los fariseos pensaban que poseían. La justicia que vale no se obtiene por marcar cada ítem de una lista de tareas. Puede obtenerse solo por la fe en Jesucristo y por reclamar su justicia para nosotros mismos. Es una justicia que proviene de una entrega completa del yo y de una percepción apasionada de que necesitamos a Jesús como nuestro sustituto y nuestro ejemplo. Es interesante, ¿verdad? Si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, los escribas, no vamos a entrar. Porque la justicia de esta gente, ¿en qué sentido tiene que ser mayor? Sin invalidar lo que está escrito. De lo que ellos trataban de poner por obra y que estaban cumpliendo, y más que cumpliendo, bueno, a los rabíes inventar estas interpretaciones todavía estaban más cerca de Dios. Se equivocaban porque estaban buscando una justicia por sus propios esfuerzos,
quería ser justo delante de Dios a su manera, o sea, con su voluntad, con el ejercicio de la voluntad. Por eso dice un texto que ayuda mucho, ¿verdad?, a aclarar. Romanos, capítulo 9, palabra de Dios. Mire cómo dice, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Romanos 9:30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Es el 9:30, pero voy a leer el que mandan a leer aquí en el folleto, en el 10:3, hablando de los judíos. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cómo es la justicia de Dios? La ignoraron. Y procurando establecer la suya propia, a través de todas estas leyes rabínicas, justicia propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Que es superior. Por eso Jesús dice, vuestra justicia tiene que ser superior a la justicia de estos señores. Superior porque es una justicia de fe. Veamos. ¿Qué pues diremos? 9:30 Romanos. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles alcanzaron la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Y los gentiles que no andaban pendientes de eso, la alcanzaron. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, versículo 32, 9. Porque iban tras ella por fe, no por fe, hablando de los judíos, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué no lo alcanzaron los judíos? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el versículo 32, porque iban tras de ella no por fe. No tenían fe, hermano. Toda la ley de Dios, inclusive la máxima expresión que es la ley de Dios, es de fe. Ellos decían, no matarás, dice el Señor. Bueno, no voy a matar. Y se proponían no matar. Señor, esto es de fe. El Señor está prometiendo, esto es una promesa. Yo te prometo que no vas a matar. Yo te prometo que no vas a robar. No robarás. Está hablando en futuro. Es una promesa. Creerla es tener fe en que Dios va a hacer posible, que no vamos a mentir, que no vamos a robar, de que 6 días trabajaremos, está en futuro. Pero ellos lo tomaban como una orden, ya. No matará, no robará, no fornicará, vamos a hacerlo. Pensaban que el pecado era cometer el acto en sí. O sea, el aspecto legal. Y de allí entonces se encerraban en la cabeza, ¿verdad?, de que todo dependiera de la fuerza de ellos. No en la confianza y en la fe de que Dios nos daría el poder del cielo para que nuestra mente, nuestros pensamientos creyeran en que podemos no robar, no matar, no fornicar, no tener dioses ajenos delante de nosotros. Trabajar 6 días. 6 días trabajará. Ve, promesas. Son 10 promesas. Y estas se alcanzan es por fe. Los gentiles creyeron en esas promesas de un Dios que era capaz de hacer posible que estas cosas se cumplieran, porque nosotros mismos no había fuerza para hacerlo. Como dice aquí la revelación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fallaron los judíos? Porque iban tras la ley, no por fe, sino como por obras de la ley. Si yo no mato, si yo no robo, si yo no digo mentira, yo estoy bien. O sea, yo. No, así no es la ley. Dios está diciendo, no adulterarás. Él está prometiendo que tú no vas a adulterar. Y en otra dimensión, Dios decreta, no vas a adulterar, no adulterarás. Yo lo decido, como un mandato, pues. Pero ¿cómo, Señor? Si yo estoy acostumbrado a mentir, a adulterar, a fornicar, a tener dioses ajenos, a tomar el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás, fíjese futuro. Pero ¿cómo si yo tomo el nombre de Dios en vano? Créeme, yo lo voy a hacer en ti. Ten fe. Para eso murió mi hijo, para darte la fuerza para resistir y cumplir los 10 mandamientos. Por fe, créelo, y la promesa se cumplirá en ti y en mí. Dios nos habilita lo que no podemos hacer para que lo hagamos. Esto no, ellos lo podían hacer. Sí, nosotros lo vamos a hacer. Sí, nosotros lo vamos a cumplir. Fracasado.
fracasaron. Y como era algo humano que ellos querían hacer, entonces ¿qué ocurrió? Tuvieron que inventar un poco de reglamento. Cada día inventaban reglamentos como para hacer más meticuloso pues el detalle de lo que tenemos que hacer para ser grandes obradores por nuestra propia fuerza, porque tenemos mucha fuerza de voluntad de las cosas que Dios manda. Tremenda equivocación, se estrellaron pues. Los gentiles que no tenían el conocimiento pusieron fe en lo que Cristo había hecho y fueron primeros que ellos. Así que, hermano, como dice aquí esa última parte de la lección, ¿verdad? Nuestra justicia tiene que ser superior a ella en ese sentido. Jamás nosotros como iglesia adventista estamos diciendo que nosotros podemos guardar la ley de Dios, nosotros podemos guardar la Biblia porque somos fuertes, porque tenemos un intelecto grande, porque tenemos mucha fuerza de voluntad. No. Primero, que el que convence de pecados es el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es el que nos conduce a la verdad. De Dios viene la fuerza, Dios pone el querer como el hacer. O sea, aquí no hay nada en nosotros. Dios nos pide la voluntad, que entreguemos la voluntad en sus manos para Él obrar el querer y el hacer por su buena voluntad. Creer en que Jesucristo es capaz de regenerarnos, no nosotros por nosotros mismos. Creer que Dios es el que nos convierte en criaturas nuevas. Creer en la santificación, que es Dios el que nos da la fuerza, ¿verdad? Es de Dios ese poder sobrenatural el que hace posible morir a la naturaleza humana, que se quiere oponer a la Biblia y poner reglas e inventar cosas por encima de la Biblia. Creer que Dios es el único que nos puede mantener sujeto a la Biblia y no nuestra razón, es alcanzar esa justicia. No por nuestros méritos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Creer que estamos perdonados, no porque nosotros mismos reconocemos que somos pecadores. No, es Dios mismo que nos hace reconocer que somos pecadores. Es Dios mismo que nos hace sentir que tenemos que morir al pecado. Y es Dios mismo que nos limpia. Nosotros lo que tenemos es que obedecer, confesar. No hay ningún mérito en nosotros, sino el de someternos, entregar nuestra voluntad a Él. Eso es lo que Dios pide. Y como sujetar nuestra voluntad a Él no es fácil, es como sacarse el ojo, como dice el discurso del Maestro Jesucristo, es como cortarse una mano, pues hay que hacerlo, porque queremos ir al reino de los cielos. Y así no nos cueste, nos sometemos, hágase tu voluntad, Señor, dame la fuerza, yo no la tengo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor obra para que tú y yo estemos donde estamos, en la gracia, en el crecimiento de esta palabra santa. Dios bendiga a su iglesia y nos cuide de poner por encima los reglamentos y las decisiones humanas, por encima, repito, de la Sagrada Escritura, del claro así dice Jehová. Recuerden, la iglesia adventista, desde que nació y una vez que comenzó a agarrar fuerza a nivel mundial, la iglesia adventista es el pueblo de la Biblia. El día que dejemos como pueblo integral, no va a ocurrir, pero el día que dejemos de apartarnos en la Biblia como lo estamos haciendo cada día a día, vamos a desaparecer. Pero no va a ocurrir. Dios está preparando un remanente, un santo ministerio, como dice el mensaje del Deuteronomio 3, que dirá la Biblia y solamente la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga a su iglesia.